Te cuento que en la medición hemos medido a todo el mundo, incluso hemos medido, en la última logramos medir también al presidente de la Asamblea, porque en la que hicimos en agosto a él no se le había medido, Ok. pero en la medición se midió, en la primera medición incluso se llegó a medir a Zulay, que marcaba muy bien. Ella decidió irse por la libre, pero el doctor Pérez Valladares, Martín Torrijos, la doctora Turner, debe ser una cantidad importante de dirigentes que se han estado Sí. midiendo, y nosotros, no puedo adelantarme porque no es una decisión mía, Ok. es una decisión colectiva, Ok. pero ya te digo que desde Pues, el 22 de enero y posteriormente el mes de febrero ya deberíamos estar definiendo esa propuesta. y en esa medición, ¿cómo aparecía el vicepresidente? De último, aparecía en la que hicimos en el mes La última. de la que hicimos en el mes de agosto, te Ajá. cuento, la que hicimos en el mes de agosto que fue presencial, marcó 0,6%, o sea, menos del 1%. O sea que en esa encuesta que ustedes realizaron, Cristiano De Adame, todos los dirigentes del ajá, partido que medimos, de todo, él marcó de último. o sea, digamos que Cristiano Adame por el momento tiene inclusive ventaja sobre el... En esa medición, Ajá. en esa medición, recordemos que siempre tienes margen de error, aquella tenía un margen de error de alrededor del Ujú. 2,8%, pero en el caso del cristiano no se midía en Ok, esa en ocasión. esa. Pero en la anterior estaba de último. En la anterior, sí, Es que, me refiero, sí, en ajá, la que medimos presencialmente, porque la de noviembre fue telefónica, ahora en enero haremos otra nuevamente presencial para ir definiendo, ya te sí. digo, la propuesta que nos quieren imponer desde el gobierno marcó de último. Es que hablaba de eso. ¿Qué tanto le haría daño imponer la figura para ustedes del vicepresidente cuando inclusive algunos sectores de la oposición describen que enfrentarse a él sería como, y cito palabras textuales del expresidente Martinelli, pegarle un borracho? ¿No sería el mejor candidato para ustedes? Mira, yo pienso que él es un dirigente joven que hizo un gran trabajo para lograr articular un equipo que llevó al presidente Cortizo a ganar las elecciones primarias. Ya después de eso, entró el partido en su conjunto para garantizar el triunfo de Cortizo en las elecciones del 2019. Creo que un hombre joven que pudiera tener oportunidades, pero se cometió un grave error, incluso desde antes de llegar al gobierno, después del triunfo en mayo, de exponerlo demasiado y empezar a hablar, hombre, no habíamos llegado todavía al gobierno y ya se estaba hablando de la posibilidad de una candidatura presidencial en el 24 del vicepresidente Carrizo. Entonces se le ha convertido en una especie de blanco favorito, un objetivo de ataque favorito de todos los adversarios políticos que lo han venido diezmando, además de que algunas actuaciones de él y de su equipo y de su entorno cercano le han llevado agua al molino de los adversarios y le han generado un gran desgaste que el PRD no tiene por qué cargar. El PRD tiene otras alternativas, eh, y en efecto, o sea, hay una serie de decisiones que se han venido adoptando a lo largo del gobierno que han generado desgaste y que pienso que si logramos postular una candidatura con un discurso diferenciado, que se entienda que somos miembros del mismo partido, pero que no representamos lo mismo, una propuesta que le devuelva el entusiasmo, la alegría, la mística, el compromiso torrijista a las bases de nuestro partido y también que nos permita hacer una alianza con otros sectores de la sociedad para generar la transformación que la sociedad panameña está esperando. Nosotros dijimos muchas cosas cuando estábamos en oposición. No solamente criticamos la corrupción o la falta de transparencia de pasadas administraciones, sino que también nos planteamos hacer cambios estructurales en la sociedad panameña, liderizar ese proceso. Y estos 5 años debieron servir para sentar las bases de esa transformación que lamentablemente no se ha hecho. Entonces, hay sectores de los que nos hemos venido distanciando. Las Sí. manifestaciones, las protestas que se dieron en el mes de julio pasado dejaron en evidencia la desconexión que hay entre el liderazgo político del país, incluyendo a los líderes de la oposición, con el liderazgo social. Yo creo que esa alianza hay que rehacerla, reestructurarla, y solo el PRD, solo el partido que fundó Omar Torrijos estaría en capacidad de liderizar esa transformación, pero con un liderazgo que lo comprenda, que lo sepa interpretar,
que tenga el compromiso de llevar adelante esa transformación. Lamentablemente, el que tenemos actualmente no lo es. Y yo creo que el vicepresidente Carrizo y su equipo deberían reflexionar más Claro. y esperar un mejor momento. Y ojalá podamos desarrollar una contienda que sea realmente una fiesta democrática y que no hayan ese tipo de presiones y pase de factura para que el PRD pueda presentarse unido con una mejor alternativa presidencial para las elecciones del 24. Ya se habla de presiones, o sea, no ha empezado, no se han postulado y ya tanto el mismo y Cristiano Adames insinúa presiones para imponer una candidatura y sale Kaira Jardín también. Sí, siempre existen ese tipo de tentaciones. Sí. Y lo que nos corresponde a nosotros como partido, recuerda que ahora el universo es muy distinto a lo que ocurrió en el Congreso pasado. Ahora son más de 700.000 personas las que van a decidir. Y entre mayor cantidad de gente salga a votar ese 11 de junio, entre mayor cantidad de miembros del partido salgan a votar el 11 de junio, mayor posibilidad de que tengamos una propuesta que realmente le devuelva el entusiasmo y que le dé una orientación positiva, una luz al final del túnel a la sociedad panameña, porque lo cierto del caso es que las otras opciones, las que se presentan desde la oposición, no le brindan ninguna alternativa a la sociedad panameña real. Es más, hay un modelo político en Panamá en el que no importa qué partido político gobierne, y eso es lo que estamos viviendo ahora, el que gana representa los mismos intereses. No importa si es cambio democrático o si es el PRD o el panameñismo, pero si nosotros logramos desde la democracia del partido generar un liderazgo que sea realmente comprometido con los objetivos del torrijismo y de la sociedad panameña, nosotros sí podemos liderizar esa transformación y ese cambio y presentarle a la sociedad panameña una propuesta que le llene las aspiraciones de la sociedad panameña. Bien, oiga, y ya para finalizar, ¿qué tiempo le queda entonces para esos funcionarios que no ganaron en elecciones para renunciar a su cargo y postularse? ¿Qué tiempo Bueno, es que mira, es que el código electoral es muy específico. Aquellos que van, que ocupan cargos con mando y jurisdicción, repito, cargos con mando y jurisdicción, ministros, viceministros, directores, subdirectores o directores regionales de las distintas instituciones, son los únicos que tienen que presentar su renuncia. Los que son de elección popular o los que ocupan un cargo público que no es de mando y jurisdicción, no tienen por qué renunciar. Y solo tienen que renunciar, ojo, hasta 5 días después de que su postulación salga publicada en el boletín electoral como precandidatos a las elecciones primarias. No tendría que ser este 15 de enero como se ha dispuesto. Pero bueno, eso también podría ser una medida de presión, ¿no? Por supuesto que se ha utilizado como una medida de presión para intimidar, para presionar a algunos dirigentes que quieren correr a cargo de elección, pero no son los favoritos de quienes están gobernando. Bueno, me quedo con esa conclusión. Gracias a Pedro Miguel González por compartir con nosotros este análisis de lo que va a ocurrir y de lo que está ocurriendo dentro del PRD. Como nos quedan muy buenos días. Son las 7:53, son las 7:53.